Ok. Hola, buenas noches a todos, tanto los compañeros panelistas como los que están visualizando esta teleconferencia de Punto Social, que es una organización que lleva años en cuanto al desarrollo del trabajo social en Chile, fundamentalmente preocupada de recuperar el sistema de pensiones de reparto, un sistema democrático y no el robo con corbata que se hace hoy en día en Chile a través de las AFP. Saludamos a todos y voy a hacer una pequeña introducción de la situación que estamos porque el foro se llama Los Trabajadores y la Pandemia. ¿Qué nos une? Es la pregunta que está en el aire y que no vamos a resolverla, pero sí por lo menos vamos a acercarnos a respuestas necesarias en un momento pandémico que es bastante complicado. De hecho, podemos constatar para partir de que el COVID el coronavirus, la pandemia misma, ha desnudado las falencias del sistema. Un sistema que era vendido como lo mejor del mundo, el neoliberalismo, o sea, el capitalismo que ya conocemos de largo tiempo, pero la parte salvaje, el capitalismo al desnudo, el neoliberalismo que se dedicó justamente a perforar como un queso Roquefort lo que eran los sistemas sociales del mundo, de las sociedades, de los gobiernos, los estados, y tuvo que venir esta pandemia después de muchas voces diciendo de parte de los trabajadores intelectuales del mundo de la ciencia, decir, esto no es correcto, ¿ya? La política del neoliberalismo, la privatización, etcétera, etcétera. Tuvo que pasar esta tragedia, esta pandemia, después de muchas salidas a la calle, protestas, etcétera, para desnudar justamente esta situación. Los ejemplos dos sobran. En Estados Unidos, que es la panacea del capitalismo, podemos ver la cantidad de muertos, de víctimas, un sistema de salud y social diezmado justamente por esa política. Lo interesante en toda esta historia de que fue en Chile que el experimento de Milton Friedman en la Universidad de Chicago se llevó a cabo producto del golpe de Estado en los 80 se dio, y después en Estados Unidos con Reagan y Thatcher en Inglaterra, y después ya esto es historia. Pero la pandemia, aparte de desnudar el sistema, nos demuestra de que pone una pregunta en el aire. Los sistemas de pensión, los sistemas sociales privatizados, hubiesen sido en tiempos normales, que no hubiesen existido, ante una pandemia, hubiese sido esta pandemia tan letal y mortal como ahora, cuando hay un sistema privatizado que no hay insumos. Los dineros se gastan en armas, pero no en salubridad. Y esa es la situación. Hace 100 años Rosa Luxemburgo dijo la famosa frase aquella, socialismo o barbarie. Hoy en día es barbarie o que equivale a capitalismo, o salimos al paso en forma colectiva, ¿sí? Organizada, ante esta situación. Eso es lo que hay que resolver y en eso nos conlleva este foro de los trabajadores y la pandemia y buscar la respuesta que nos une. Yo quiero saludar a los compañeros del panel, Natalie Coulomb, antropóloga, Andrea Costrena, enfermera internacionalista, Marco Medina, luchador social, avecindados los tres en Bélgica, tengo entendido, si no me equivoco. Ustedes me sacan si estoy equivocado. Lamentamos que Marc Lancharro, un enfermero y delegado sindical también en Bélgica, no pudo conectarse. Luis, que es el P. Y también yo me hago las veces de moderador, pero también panelista. Mi nombre es Ilich Galdame, soy hijo de detenidos desaparecidos, comunicador social, vivo en Suecia hace 35 años. La pregunta con la que pudiéramos partir, y ahí le digo a Marco si quiere agregar alguna cosa sobre lo que pasa en Bélgica que quiera destacar adelante, o algo personal que también quieran destacar, esto es para todos. ¿Cómo han debido enfrentar este confinamiento para los que han tenido confinamiento, ya, digamos, cuarentena y otros tipos de situaciones de la pandemia, derivadas de la pandemia, desde sus organizaciones? ¿Qué ha sido lo más complejo en estos meses pandémicos? Adelante, la palabra está en la mesa.
Avante, dile. Ya puedo empezar yo, me lanzo. Sí, adelante, adelante. Yo trabajo en el medio de la educación de la escuela Ujú, y aquí, bueno, cuando empezó la pandemia se cerraron los colegios el 18 de marzo, fue cuando que dijeron confinamiento. ujú, Y entonces los profesores fue bien complicado para ellos porque se habla de una ruptura numérica porque se trabajó mucho por haciendo clases por Zoom, mandando las tareas a los niños, haciendo cosas así, pero claro, ahí los que tienen padres que están, que para empezar tienen el tiempo, de cierta manera hay algunos que, que no tienen tampoco, ¿cómo decir?, las posibilidades de acompañar a los hijos para poder enseñar, etcétera. No tienen computador en la casa, no tienen internet en la casa, entonces ujú, eso genera una desigualdad muy grande ya, para empezar. Y hay algunos profesores que decían que no servía de nada mandar tareas, que no iban a hacer eso, entonces hubo como alto caos a nivel educacional acá. Y ahora de repente la semana pasada se abrieron los colegios para ciertas clases, para los de sexto básico, y ahora en una semana tuvieron que poner toda una... Los colegios no recibían las máscaras, fue bastante complicado en ese sentido. Y al final tuvieron que hacer todos unos circuitos para que los niños no se mezclaran, tener 4 metros cuadrados para no sentarse ujú, cerca y todo. Y ahora en una semana se tomó la decisión, hace 2 días, de abrir el colegio el martes a todos los niños. ujú, ujú, Lo que bastante, por otro lado, necesario en cierta manera, porque aquí los niños ya están, algunos tienen en realidad, que hay muchos que tienen jardín y que tienen condiciones, pero eso es la clase que tiene plata, pues los otros están asignados en apartamentos, pucha, ha sido re difícil para los niños y ha habido aumento de violencia familiar, etcétera. Entonces, en ese sentido, está todo, ahora está en una adaptación así, bastante complicada. Hay que saber que Bélgica es un país muy con mucha desigualdad a nivel de ya, los colegios aquí están súper, hay colegios elitistas y después hay colegios donde van los niños, eh, llaman aquí de milieu populaire, quiere decir de medios populares, pero esos niños van a colegios donde el nivel, la calidad de educación es distinta. Es bastante, en los estudios PISA, por ejemplo, la desigualdad se compara con la de Chile. ajá. Entonces, es bastante... No sé si, Andrea, tú quieres agregar algo, o Marcos, respecto a eso, pero hay mucha Sí, además, desigualdad claro. de donde uno venga. Un asunto técnico antes que se limite a los 3 minutos, e indudablemente ahora no está Mark, podemos agregarlo, pero yo creo que se puede seguir, volver a un tema si quedó algo en el aire. Andrea o Marco se pueden agregar, como dice Natalie, sobre la realidad en Bélgica. Sí, yo puedo testimoniar, como enfermera, no hubo confinamiento dentro de nuestro área de trabajo, seguimos trabajando durante todo el tiempo, no se paró. Y ahí tuvimos que enfrentar la falta de material, mascarilla, pero también todo lo que es necesario cuando uno está hospitalizado como respirador y cosas así. Hasta algunos hospitales en Bruselas tuvieron que hacer un llamado a donación, algo que nunca se vio acá, con el sistema, uno de los países más ricos del mundo, que tenga que llamar a la población a darle plata para comprar material, es algo totalmente loco. La falta de Ujú, mascarilla es un tremendo escándalo, pero de verdad, mandar a la gente a trabajar sin material mínimo para poder hacer su trabajo bien, es algo nunca se había visto acá. Terrible, a lo mejor podemos hablar más de ese tema, pero es una preocupación realmente política importante acá y nunca visto. Respecto también a mi área de salud, que es la salud mental, puedo decir que el aislamiento de la gente, eso daña mucho la salud mental y también, bueno, la Natalia habló de violencia intrafamiliar, etcétera, pero también mucha soledad y mucha ansiedad también, porque mucha comunicación todo el día en los periódicos y la gente muy angustiada por todo lo que se pasaba, porque había a veces contradicciones en los mensajes, bueno, cosas así muy preocupantes, ¿no?
Y también subió bastante la precariedad, porque ahora estamos empezando a ver que la gente está perdiendo su trabajo, también cayó en cesantía y hay realmente una pérdida de entrada de plata en las familias. Y objetivamente se puede ver a donde vivo yo que hay mucha gente más que piden ayuda alimentaria. Subió el número de gente que tiene necesidades de ayuda alimentaria. Bueno, eso lo quería hacer resaltar, pero no voy a ocupar más tiempo. Perfecto. Marcos, cierra el círculo sobre lo que estamos conversando de Bélgica. Sí, hola, yo soy, en lo personal, yo soy ingeniero, así que no, yo trabajo desde casa, o sea que no tuve mayor consecuencias como mucha gente. La otra gente perdió el trabajo. Por suerte hay seguro de paro, o sea, hay mucha gente que está en justamente trabajo temporario y con seguro, ¿no? O sea, le pagan una parte del salario. Pero como militante político, digamos, yo hace 1 año y medio que me metí con los chalecos amarillos de Bélgica, que están aparentados con los de Francia, y nos impresionó el hecho que no se podía hacer ninguna actividad más, o sea, nada de protesta, nada de manifestaciones. Hay unos chicos de un movimiento político que fueron hace 1 semana, o sea, que ya el confinamiento se había terminado, o sea, no había más cuarentena, pero fueron a repartir mascarillas en las calles y la policía vino y los agarró a todos. Una de las mamás se metió también también la agarraron, o sea que el blackout es político también. Realmente no puede hacer nada. Incluso en una de las entrevistas eso fue un hecho famoso, en una de las primeras entrevistas de la primera ministra, que era jefe del gobierno acá en Bélgica, hay un periodista que hizo una pregunta impertinente y lo cortaron y como que, o sea, realmente censura. Yo voy a completar la visión desde Suecia y persona colectiva para que después Luis nos lleve a lo que está pasando en Chile, que un poco es el punto común. Bueno, en Suecia, ustedes saben, Suecia ha aplicado un sistema bastante llamativo de no cuarentenas. Las escuelas básicas primarias, los niños y las escuelas básicas siguen yendo a clases. Ya, a 1 hora todavía, esta semana salen de vacaciones, solo los secundarios y las universidades están cerradas. No se acepta más de 50 personas en manifestaciones, pero los cafés no se han cerrado. Los cafés que han cerrado es porque la gente más temerosa no quiere ir y exponerse. Pero la vida en general continúa bajo las reglas que acepta la gran mayoría del pueblo sueco. La verdad, haciéndolo un poco no tan pueril ni tan duro el comentario que voy a hacer, pero después de 35 años viviendo acá, me parece que el pueblo sueco está preparado para este tipo de situaciones, porque es un pueblo de puertas cerradas, no es como Latinoamérica o el sur de Europa, que tiene una relación social muy grande, de España, Italia, Grecia, Latinoamérica, todo, ¿sí? El Caribe peor. Entonces, para ellos aceptan además que se ha impuesto desde largo tiempo esto de que la voz oficial, en este caso, se respeta mucho los acuerdos políticos, ¿ya? Aunque sean contradictorios, se acepta. Entonces, eso ha agravado en tiempos normales la lucha social, se hace muy limitada, y en tiempos de pandemia es mucho peor. Así que esa situación es la que se nota. El movimiento social, yo participo en varias actividades sociales, tanto con suecos como con latinos, y de todas las nacionalidades, y tenemos que usar justamente estos métodos de relaciones vía teléfono, WhatsApp o esto así, teleconferencia, porque hoy en día, si tú llamas a una manifestación, el sueco se va a tomar distancia, es decir, no es lo mío, ¿ya? Va a buscar las redes sociales para dar su opinión.
eso limita más aún el trabajo social, pero la verdad es que lo que está en cuestión acá es fundamental son cómo se va a salir de esto y la crisis económica que viene, que yo creo que es el punto común en todo el mundo. Voy a agregar eso por ahora y le doy la palabra a Luis para que se extienda sobre lo que pasa en Chile, que es el tema común en esta historia. ¿Mm? No se escucha bien, Luis. No te escuchas bien, Luis. Tienes que poner el micrófono. Oh. Se va. Se va. Luis, aló de. Ok. ¿Sí? Sí, ¿Se escucha ahora sí. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, decía hola a todos. Hola a todos. A Ilish, a Andrea, a Natalia y a Marco. Un gusto estar tan distante y al mismo tiempo tan cerca. Bueno, lo que señalan ustedes no es muy distinto a lo que está ocurriendo en nuestro país. La crisis del COVID-19 está afectando de manera, yo diría, estructural a todo el planeta. Por supuesto que tiene componentes distintos. Solamente Suecia tiene un ingreso per cápita sobre $54.000, Bélgica sobre 47.000, nosotros recién estamos llegando a los 20.000. Eso explica, digamos, una diferencia, un diferencial gigantesco en términos de ingresos. Y además, por las características propias que señalaba Illich, los latinoamericanos no son tan rígidos en términos de disciplina para enfrentar las consecuencias de una pandemia tan grave que está afectando muy fuerte a la humanidad. Ahora, sin ninguna duda que hay temas que plantean interrogantes fuertes, porque Illich decía, la gente, los suecos no responden a una convocatoria de movilización. Bueno, eso es expresión quizás de un poco de inteligencia, porque si hay un virus que el capitalismo es incapaz de garantizarnos seguridad, salud, es prudente que los trabajadores y que las trabajadoras no se expongan. Ahora, eso nos plantea una dimensión compleja. La tecnología está jugando un rol determinante, no solamente determinando el curso de la historia, sino que además está condicionando fuertemente nuestra propia actuación. Y eso nos plantea interrogantes fuertes de cómo vamos a salir de esta crisis para enfrentar las consecuencias, que no cabe ninguna duda van a ser absolutamente trágicas por el desempleo que va a crecer fuertemente, la quiebra de miles de empresas en Europa, especialmente en Europa Central. Quizás en Bélgica no se va a notar, pero Bélgica también yo creo que va a ser afectada. Suecia quizás no tanto, pero Italia, Francia, España están siendo fuertemente afectadas porque la industria del turismo, que tiene un porcentaje muy alto del PIB, está siendo fuertemente afectada, y empezamos el mes de verano, de vacaciones, en el mes de junio, julio. Entonces hay una crisis en agua que está consolidándose y que va a traer consecuencias dramáticas. Solamente un dato, para que ustedes tengan una idea, me permitió un cálculo estimativo antes del programa. Las pensiones promedio, para que ustedes tengan una idea, las pensiones promedio en Chile hoy día están por debajo de los 200 euros. Promedio. Cuando uno calcula la mediana, es decir, de la mitad hacia abajo, las pensiones están debajo de los 90 euros, la mediana. Para que más o menos tengan una idea, con ese nivel en un país que es el más caro de América Latina, el más caro de América Latina, lejos Chile. Bueno, ustedes muchos conocen la realidad acá y saben lo caro que es este país. Este país tiene precios de un país como Italia, como España, con salarios de países centroamericanos. Esa es la trágica realidad de los chilenos. Bueno, me quedo hasta ahí. Sí. Lo que yo quería agregar de repente respecto a eso es que efectivamente aquí tenemos la suerte de tener todavía un sistema de seguridad social que estábamos mirando antes lo de las pensiones y es bastante interesante. La mujer, por ejemplo, creo que tiene derecho como base a 280 euros y el hombre a 700. Hay una desigualdad entre el hombre y la mujer. Pero siempre aquí hay está la ayuda que se da del CPAS, se llama, a la gente que no tiene nada. Ahora, eso desde luego es toda la seguridad social aquí es fuerte, pero está cada vez más yéndose.
sea, han ido metiendo el neoliberalismo de una manera terrible, que de a poco, por ejemplo, los hospitales públicos hay que pedir cita y te dan cita normalmente, antes del COVID, daban cita en 6 meses, 8 meses, cuando antes no era tan así. Los médicos, las enfermeras, don Andrea, tú sabrás más que nadie, trabajan horarios terribles, están súper mal pagados. Y a mí lo que me preocupa en todo esto es que en Europa se está llevando un movimiento social fuerte. En Francia prendieron los movimientos. Estaba como, bueno, en Chile toda la revuelta que hay, pero aquí también empezó fuerte. En Francia empezaron a haber manifestaciones. Aquí estaban los enfermeros. Hay un ruido. Estaban los enfermeros también, los doctores empezando a protestar. Había movimientos fuertes. Y lo que pasa ahora, lo que me está dando susto, es que con todo esto se está instalando un miedo un poco en la sociedad, de uno como que camina en la calle y la gente te mira como, eres portador de virus, más o menos, que todo pasa por la tecnología ahora. Y están metiendo la 5G, que yo no sé si ustedes saben eso, pero la 5G, bueno, sí sabe, todo el mundo sabe eso, pero es algo que son unas ondas muy fuertes y es algo que puede cambiar hasta el ADN de uno. Y todo el control que se tiene con eso, o sea, cómo vamos a estar luchando después y nos van a estar controlando hasta, yo creo que nos van a poder atravesar y vernos desnudos, casi lo que hacemos en las propias casas. Exacto. Todo eso a mí me preocupa, lo que se viene en el futuro. Eso es algo que... Y que tenemos que ser muy resistentes para seguir, sobre todo yo creo mucho en el lazo social, en crear redes, lo que estamos haciendo ahora. Por ahí vamos a resistir, pero tenemos que resistir también a todo lo que nos van a meter por el miedo, porque la gente con esto van a aceptar cualquier tipo de vacuna, cualquier tipo de cosa. Bueno, eso quería decir. Ya, gracias. Está en juego la democracia en sí, la participación social. Quiero darle la bienvenida a Marc Lancharro Rodríguez, que se agregó. Ahí está Marc. ¿Nos escuchan, Marc? Hola, ¿cómo estás? Una presentación, por favor, de parte tuya. ¿Me escuchas? Ya. Sí, ya, sí, os adelante. escucho bien. Adelante. Una presentación tuya y te saludamos entre todos. De acuerdo. Pues soy Marc Lancharro Rodríguez, trabajo como enfermero en el Hospital Sant-Pierre de Bruselas, que es el centro de referencias de enfermedades infecciosas también para Bélgica, con el de Leuven, y también soy delegado sindical en la CGSP, que es la central, el sindicato socialista belga para los servicios. Excelente. Adelante. No, aprovechando que tú estás ahí, te hacemos la pregunta que el colectivo tiene, que es la primera. ¿Cómo has vivido tú todo este asunto de confinamiento, de tiempos de pandemia, desde el punto social, el trabajo orgánico? Bueno, nosotros los que tenemos que trabajar en los hospitales de confinamiento más bien poco, porque seguimos trabajando. Para las familias, la familia estando en casa. No sé, yo ahora, como lo hemos vivido en nuestro hospital, precisamente porque creo que es centro de referencia de enfermedades infecciosas, ellos ya sabían que iba a venir la pandemia, hicieron un aprovisionamiento de material sanitario y la verdad es que yo creo que es uno de los pocos hospitales en Bélgica que ha gestionado más o menos bien la pandemia. Es un desastre absoluto y sobre todo, por ejemplo, de las maisons de repos, los geriátricos, como están en manos de instituciones privadas, pues no tenían material, bueno, no sé, un desastre total. Han dejado a la gente desprotegida, a los trabajadores, eso ha hecho que sean vectores de la enfermedad con los otros pacientes y bueno, toda la crisis social y sanitaria que hay en los geriátricos es el desastre organizado de la privatización de la sanidad. Y bueno. Eso, gracias. A esta altura de la conversación, que llevamos ya 27 minutos, no sé si alcanzaremos a desarrollarla todo, llegamos a puntos concretos. Está en juego la democracia, el sistema social, está en entredicho y en cuestionamiento el capitalismo, el sistema neoliberal.
Y de hecho lo que hay que resolver cómo salvamos esta situación. Pero ¿quién la salva? Es una pregunta que nace en la misma discusión. ¿La clase política, la que está diezmada, la que no tiene confianza o el movimiento social? Es una pregunta que prácticamente tendría que darse ahora en cuanto a que cómo, qué han hecho los gobiernos. En el caso chileno, por ejemplo, y en el caso de Bélgica y Suecia, ¿qué han hecho los gobiernos para amainar y bajar la presión sobre el movimiento social? Porque al final son los trabajadores los que están pagando esta crisis. Los gobiernos han actuado bien, están favoreciendo una salida colectiva en favor de los trabajadores o están favoreciendo a las patronales. La pregunta está ahí. ¿Quién la toma? Bueno, si empiezo yo, bueno, están favoreciendo a las patronales, evidentemente, porque todas las medidas sociales y económicas que se han tomado ahora son específicamente para ayudar a empresas y permitir que los trabajadores vuelvan a trabajar y relanzar la economía por las medidas sanitarias y de protección de la mayoría de la población. Hoy en día, hoy mismo estábamos leyendo que el que había sido portavoz para la pandemia en Bélgica denunciaba que las empresas pueden hacer test a sus trabajadores para confirmar si pueden trabajar o no, pero los médicos generalistas no pueden hacer test a la población porque el gobierno no quiere pagarlos. El sistema belga es de estos de copago, ¿no? Entonces, si el gobierno no quiere financiar test a la población, ya ves tú, se lo financia a las empresas para garantizar que la gente pueda trabajar. Bueno, es que es un despropósito a un nivel tan grande que no sé. Yo creo que además el movimiento social, el problema es que en Bélgica todavía están con reivindicaciones de exigencia al gobierno de que haga cosas que no hace. Pero claro, exigencias al gobierno neoliberales que son pro patronal todo el tiempo, que durante todo el tiempo de la pandemia en ningún momento se han cuestionado si habría que refinanciar el sistema de salud, pues es un gobierno que no tiene ninguna posibilidad de hacer ninguna salida que sea beneficiosa para los trabajadores, ¿no? Es un desastroso total. Sí, agregaría que en realidad no es tanto a los patronales que benefician las medidas, es más que nada al mundo de la finanza, porque, por ejemplo, muchos, los restauradores, muchos pequeños independientes, o sea, es un genocidio de independientes y de pequeñas empresas lo que está pasando en Bélgica, realmente. Las multinacionales se están de comercio, de todo, se están llevando toda la torta ahora. Y, por ejemplo, a nivel europeo también, o sea, toda la plata que saca el Banco Central Europeo es esencialmente hacia los bancos, ni siquiera hacia la economía. Y, por ejemplo, hay muchos casos de empresarios medianos o chicos que, por ejemplo, habían iniciativas de empresarios que querían ayudar a producir mascarillas y el gobierno no les hizo caso, o sea, está completamente, no sé, o sea, no tiene cabeza lo que está pasando en Bélgica, ¿verdad? Yo voy a agregar algo sobre Suecia, ya que son dos cosas rápidas con respecto al sistema de pensiones. Aquí las pensiones desde el año 94 son mixtas. Ya el Estado juega un papel importante aún, pero se permitió la entrada de las empresas privadas. Y el problema es el siguiente, o sea, dentro de los países nórdicos, desde Finlandia, Islandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, son las pensiones más bajas en relación a otros países. Eso sí, el Estado aún juega un papel importante, por ejemplo, mantiene una mínima de 4.400 euros hasta 1.500. Por ahí es, pero el nivel de vida es alto, digamos, los precios también son altos, lo que conlleva de que los inmigrantes y la clase trabajadora son los más golpeados, y las mujeres, sobre todo las mujeres solas con hijos, en un país tan liberal y donde se plantea de que la igualdad de género también tiene muchas falencias al respecto. El otro problema con respecto a las pensiones, más allá de que
nadie se va a morir de hambre acá, pero las necesidades, a medida de que cada vez la clase política ha permitido la privatización y la entrada del neoliberalismo, hace la vida más compleja, sobre todo para las clases más golpeadas, las que nombré anteriormente. Otro detalle es el hecho de que se descubrió hace el 2011, 2012 y se sigue la investigación, que gran parte de los dineros de nuestras pensiones son invertidas en proyectos, megaproyectos depredadores en Centroamérica, Honduras, Chile, Perú y Brasil. Dineros nuestros son usados para destruir el medio ambiente. Eso llama la atención porque aquí en este país nació y es una voz interesante Greta Thunberg por la defensa del medio ambiente, pero la doble moral, el doble rasero no de Suecia, de los países europeos, en cuanto a cómo tratan al tercer mundo. Detalle no menor que no hay que por nada obviar. Y lo otro es el hecho de que la ley laboral, y a propósito de la pandemia, acá en Suecia también se cuestionaba, como decimos en términos coloquiales en Latinoamérica, en el sentido de que no todo lo que brille es oro. Resulta el caso de que hasta hace poco, pese a la precarización de las leyes laborales, un trabajador que la patronal lo podía echar, podía acceder al tribunal del trabajo y mientras duraba el juicio, él recibía el sueldo. También existía la ley, existe, de que el último que entra al trabajo es contratado, es el primero que se va a la hora de crisis. Ahora bien, en estos días, en el Parlamento se está discutiendo con la complicidad de la socialdemocracia y la derecha, de que eso se acabe. Entonces, la patronal va a tener derecho para echar a 5 trabajadores sin dar justificación alguna, inmediata. Ya sabemos que está en peligro el trabajo sindical y muchos trabajadores inmigrantes. Y también se acaba eso de que el que último entra se va primero, sino que hoy en día el patrón decide en qué momento echar y a quién echarlo y no necesita dar justificación. Esas son las joyitas que nos trae el neoliberalismo la pandemia, que desnuda la pandemia en una sociedad que parece perfecta, que brilla bonito. Y la sociedad ya nos dimos cuenta, en el caso chileno, que brillan porque tienen un buen sistema de publicidad, no por otra cosa. ¿Quién la palabra? ¿Yo? ¿Puedo? Sí, adelante, adelante. Sí, sí, sí. Ya. Yo pienso que estamos viviendo un momento súper importante en la lucha contra el capitalismo, ¿no? Hace ya un par de años que hay medidas de austeridad que están cortando en la salud y por eso llegamos a un punto donde falta materiales para trabajar. Y quería decir también que en ese contexto, el patronado está tratando también de hacer pagar la crisis a los trabajadores. Un político belga, Elliot de Rupo, que bien conocido acá del Partido Socialista belga, dijo públicamente que todos teníamos que pagar la crisis, ¿no? ¿De qué manera? El nivel de la salud empezaron a no permitir tanto acceso a la salud como se hacía antes. La Natalie lo habló delante, que antes teníamos más accesibilidad. El segundo punto va a ser el empleo. Aquí se habla de una pérdida de 250.000 empleos que va a haber con la crisis. Y el tercero es bajar las condiciones, atacar todo el trabajo sindical de los trabajadores, que los derechos, no sé, a veces no trabajar de noche, turno, están cambiando todo ahora para bajar los derechos de los trabajadores. Pero hay casos, bueno, todo eso también genera rabia, ¿no?, de los trabajadores. Y yo creo que como político hay que hacer un trabajo con esa rabia, ¿no? Hay manera pues, se puede ver, por ejemplo, en el hospital del camarada Marco, que hicieron una acción pacífica cuando la primera ministra llegó, le dieron vuelta a la espalda. Eso generó, pero algo muy fuerte en las redes sociales, en la prensa, fue un gesto súper fuerte, tan fuerte que querían hacer pasar una ley de requisición de personal enfermero y también delegación de acto enfermero a gente que no son enfermeros. Se llama Arrêté Royaux. Eso, gracias a esa acción y más sobre la reacción que hubo de eso, lo pararon.
algo fuerte. Eso es una imagen que debería decir que cuando hay un rapport de force, no sé cómo se dice en español, podemos como trabajador ganar la lucha, ¿no? Por eso yo quiero también transmitir, estamos mal, estamos en crisis, pero hay posibilidad también de generar cambio y ahora que hay que hacerlo. Luis, quiero dirigirme a Luis Mesina para que toque este tema, porque en Chile ya es tragedia. ¿Qué ha hecho el gobierno en realidad? Adelante. No se escucha. Tiene apagado el... Ah, tiene apagado el... Ahora sí, ahora sí. Sí, nosotros estamos viviendo una situación compleja. El día 18 de octubre pasado se produjo el estallido social, la revuelta, y solamente la pandemia logró salvar al régimen político que estaba por el suelo. La reivindicación Chile es un país muy, muy peculiar, muy especial, porque ha sido el modelo que se vendió hacia el exterior como el modelo perfecto, modelo de privatización en todo el campo de los derechos sociales, la salud, la educación, las pensiones, está prácticamente todo privatizado. El agua, Chile es el único país del mundo que tiene un código de agua que está al servicio de los sectores privados, es decir, es la expresión más brutal del capitalismo. Sin embargo, después de 30 años, el 18 de octubre, la gente estalló y se produjo lo que se conoce como la revuelta. Y como decía, solamente el estallido, solamente la pandemia, la crisis sanitaria pudo salvar al régimen político. Pero ahora se plantean interrogantes que son las mismas, me doy cuenta que se plantean ustedes, que nos planteamos nosotros. Hay una característica en el planeta, los gobiernos en general ya cuestionan la democracia. El régimen democrático que conocimos en el pasado ya es un régimen que no le sirve a nadie. No le sirve a los trabajadores, a las trabajadoras. ¿Por qué? Porque conculca derechos de manera sostenida, priva de derechos, y a los sectores dominantes, a los de arriba, tampoco les sirve porque con los métodos tradicionales de la democracia no puede controlar la explosión social. Es decir, aquí estamos frente a regímenes cada vez más autoritarios. Y un poco en broma, ahí lo decían, esta suerte de control, creo que lo planteaba una de las compañeras, no me recuerdo quién, esta suerte de orwellismo, así, control completo tecnológico de nuestras vidas, un mundo imaginario, es lo que se viene, pero nosotros tenemos de nuestro lado, y ahí tomo las palabras de la compañera Andrea, la humanidad tiene una reserva moral. El capitalismo no puede, y esa es la gran máxima, el capitalismo no puede prescindir de todos nosotros. No puede prescindir de quien genera trabajo. Y quien genera trabajo somos nosotros. Entonces, podrán venir muchas conculcaciones de derechos, pero creo que al fin de cuentas los trabajadores vamos a irrumpir en este escenario con más complejidades. Tenemos que responder a preguntas que son mucho más complejas. Insisto que los cambios y quizás hasta las revoluciones van a tener un componente tecnológico muy importante, que no hay que despreciarlo. La tecnología es una maravillosa creación del ser humano. La tecnología no es producto del capital. El capitalismo se apropia de la tecnología. El capitalismo se apropia porque privatiza la tecnología en función de hacer más eficiente la cuota de ganancia. ¿Cómo es posible que la productividad del planeta haya aumentado tanto en los últimos decenios producto de la incorporación tecnológica y más gente esté pasando hambre? ¿Cómo se explica eso? Porque la cuota cada vez mayor del capitalismo en su fase quizás más descompuesta ha hecho eso, provoca lo que bien decía Illich al comienzo, el socialismo o la barbarie. Incluso la barbarie ya tiene expresión en el planeta al ver tanta gente que está prácticamente muriendo de hambre. Entonces creo que estas dimensiones que tenemos que comenzar a plantearnos en el plano de la lucha internacional cobra hoy día más que ayer una importancia mayúscula. Y lo decían ustedes, gobierno socialdemócrata. Yo creo que tenemos que empezar a hablar claro. La socialdemocracia ya dejó hace mucho tiempo de ser un partido de los trabajadores de la clase obrera. Que dejen de contarnos cuentos. En Chile existe un partido social. El Partido Socialista, que era el partido Salvador Allende, que hoy día
es un partido que prácticamente gobierna con el gobierno, apoya al gobierno. Entonces, ese es el drama que viven los trabajadores, organizarse para tener organizaciones mucho más fuertes para enfrentar lo que se nos viene. Eso puedo decir y listo. Natalie, un poquito cortito antes para ver si tiramos los últimos 100 metros plano. Ya está en cuestionamiento la situación, ya comprobamos la tragedia. Se nos dice que estamos en la misma tempestad, en el mismo barco, y la realidad es que no es así. Algunos están en yate y nosotros estamos agarrados de un madero, a ver si nos ahogamos en una de esas. El problema es, se nos dice que la crisis económica es de todo, pero vemos que las fortunas siguen creciendo y los pobres siguen empobreciéndose. La industria de la guerra sigue como que nada, sigue vendiendo armas. Estados Unidos sigue amenazando con invasiones, etcétera, etcétera. Entonces, Natalie, nos encontramos con un problema. ¿Estamos todos en la misma crisis o hay alguien que nos está contando el cuento? Te digo la verdad, yo pienso que aquí que hay un virus que es un virus que provoca muerte y todo eso, desde luego, pero la utilización o cómo se está usando esta pandemia, para mí no están contando un cuento en hartas cosas. El problema es que es un momento donde es difícil saber qué es verdad, qué es mentira, pero desde luego, como decía antes, es muy extraño, por ejemplo, aquí en Bélgica, yo soy bastante sensible al mundo de la cultura, mi compañero es músico, mi papá es músico, hay mucha arte en mi vida en general. El mundo de la cultura está pasando momentos malísimos. Y aquí lo primero, y en Chile creo que también, es lo primero que se abre son las tiendas, ir a consumir, o sea, todo eso es una lógica que no tiene lógica, que no es más, o sea, los colegios, ponte tú, se está cada vez más, yo trabajo en los colegios, cada vez más desarrollando el colegio al servicio del mercado, digamos. Cómo hacer para que los jóvenes respondan a la demanda, pero no se habla de desarrollar la cultura, la filosofía, cosas así, para nada. O sea, entonces todo eso para mí es un camino en el que nos quieren encauzar, eso está muy claro para mí, que están utilizando esta pandemia para traer más control, para instalar este sistema neoliberal, o sea, y que es un sistema que ya lo hemos visto, o sea, las mascarillas aquí en Bélgica ha sido toda una historia, pero se producen en China, después llegan unas que no sé qué pasó, que, mira, se pierden, y es un sistema económico totalmente absurdo, donde las cosas están totalmente deslocalizadas, donde los grandes supermercados quedan abiertos y los pequeños locales, o sea, es un sistema totalmente absurdo que está haciendo que efectivamente hay gente que está ganando mucho dinero, muchísimo, o sea, los ricos, se ha demostrado, están ganando aún más dinero en esta situación, y la pobreza y la cesantía está creciendo de una manera, o sea, la gente fragilizada se está realmente, bueno, me salen como palabras un poco feas, pero se está yendo a la cresta, de cierta manera, o sea, no tienen, o sea, eso que haya hambre a ese nivel, con todo el dinero que hay, con todos los recursos que hay, que no haya acceso al agua, que no haya acceso, o sea, las paltas, el problema de las paltas en Chile, que uno ve que los terratenientes tienen ahí el agua totalmente confiscada para ellos, cuando la gente se les mueren los animales. O sea, para mí queda bastante claro que aquí nos están vendiendo la pomada y que tenemos que resistir. Tenemos que organizarnos, tenemos que crear lazos, tenemos que realmente informarnos mucho. Yo creo que hay que realmente tratar de transmitir la información y que a veces es difícil, que hay demasiada información, eso es lo otro de la tecnología. Nos llega demasiada información y a veces uno está medio perdido entre todo, porque de repente hay teorías del complot que uno dice, oye, pero sí, pues, está pasando esto. Indudablemente. Entonces es como complicado hacerse una idea, pero lo que sí queda claro es que están usando todo lo que está pasando para reforzar un sistema totalmente injusto, genocida, yo diría, hasta de una clase obrera. Luis puso el tema y con este yo creo que ya vamos dándole término. Quedan algunas preguntas que se pueden surgir al mismo tiempo. ¿Quién soluciona esto? ¿Le damos la confianza a los que provocaron el problema, la tragedia, la clase política, los gobiernos, la patronal? ¿O buscamos formas autónomas,
propias, nacidas desde abajo, desde la discusión, tanto en Bélgica, en Suecia y en Chile, sobre todo en Latinoamérica, o creemos en estos acuerdos políticos como el que se está haciendo en Chile, en que el 3% del Parlamento quiere salvar al 6% y nadie quiere escuchar al 86% restante, que son los que están en la calle y están padeciendo este problema. Ahí está la pregunta, muchachos. Sí, creo que una constante mundial es que la gente se despierta, o en todo caso intenta hacerlo. En Chile es el mejor ejemplo, pero en Bélgica también los movimientos ciudadanos están teniendo mucha fuerza. O sea, los chalecos amarillos, bueno, no fueron muchos en Bélgica, pero hay muchos movimientos pequeños que todos se dan cuenta que la solución va a venir por la gente solamente. Quizás Andrea me va a responder en eso, pero, o en todo caso, con la gente. Y otra cosa que quería decir es que, claro, en Bélgica también fuimos los mejores alumnos de Greta Thunberg porque la juventud se movió mucho en Bélgica. O sea, en el 2019, de enero a junio, a mayo, cada jueves desfilaban decenas de miles de estudiantes, de estudiantes de la escuela secundaria, o sea, jovencitos. Y esa gente está despertando. O sea, yo vivo en un lugar donde hay mucha gente de derecha. Ahora los estudiantes liceanos, ¿no? Hablando entre ellos, se dan cuenta que hay cosas que no van. O sea, y la gente en general se da cuenta que le están mintiendo. O sea que, digamos que hay esperanza por la gente. Adelante, la palabra está en la mesa. ¿Puedo? Yo veo que esta crisis permitió darse cuenta que al final somos los trabajadores que hacemos vivir la sociedad, ¿no? Porque al principio del confinamiento muchos sectores se pararon y se vio que al final son la gente menos valorizada, como el personal médico, pero la gente que trabaja también en los supermercados, etcétera, etcétera. Ellos hicieron que la sociedad pudo seguir. Y eso es un mensaje muy importante y muy fuerte. Y cuando los políticos nos dicen que todos vamos a tener que contribuir, bueno, ya, ok, pero también la gente que tiene mucha plata, ¿no? Se ve que durante la crisis hay gente que sigue haciéndose mucha plata y es una lucha que tenemos que dar, de hacer pagar a esa gente también, porque no es justo, no somos los trabajadores que generan la plata y hay que también compartir. Yo quería también decir, porque como internacionalista es importante también el tema de la salud pública, ¿no? Decir que es importante luchar para una salud pública accesible y gratis. Y se ve que en el modelo capitalista, como el ejemplo de Chile, por ejemplo, donde está privatizado, se nota, ¿no? Que eso hace que hay mucha falla ahora cuando hay que gestionar la pandemia. Y quiero hablar del internacionalismo porque yo sigo muy de cerca la situación de Venezuela y veo que con toda la dificultad de ese país, el nivel de muertos, de enfermos, está muy bajo. Entonces, eso quiere decir que no es necesario tener es una cuestión, una voluntad política, simplemente eso, que no hubo acá y es trágico. Y eso es una tarea de los políticos, y lo digo porque yo soy militante de un partido acá, y yo digo que es mi tarea también de hablar, conversar con la gente y tratar de movilizar. Yo soy como militante, creo en la organización y creo que si queremos cambiar las cosas hay que organizar a la gente. Eso Perfecto. Es muy amable. Marc, tiene adelante la palabra. Gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que está comentando Andrea. Nosotros también participo en un colectivo que se llama La Santé en Lutte, la sanidad en lucha, en el que intentamos juntar gente del sector público, del sector privado, de los hospitales, ambulatorios, geriátricos, las curas a domicilio y todo
toda la sanidad en el espectro largo, por decirlo así. Y estamos preparando una manifestación de todos los agentes de salud y la sociedad civil y la población para septiembre, ya, porque esta manifestación la teníamos prevista para marzo, pero con toda la epidemia pues hemos tenido que atrasarla y ahora la estamos organizando para el 13 de septiembre. Yo espero que podamos lanzar una convocatoria internacional. No sé si podríamos llegar hasta América Latina o Asia, pero yo creo que en Europa sería factible de intentar organizar una jornada europea por la sanidad pública, gratuita, accesible y porque sea realmente un derecho y que esté protegido por las leyes, que quede excluido de la mercantilización y del capitalismo, que eso es negar el derecho a la salud más básica de la población. Y pues nada, ahí estamos todos invitados. Yo creo que es el momento de que el personal sanitario se movilice en el mundo entero, porque tenemos el reconocimiento social de haber trabajado para la población durante todo este periodo y hay que usar esa legitimidad precisamente para extender el derecho a la salud al conjunto de la población. Y esto lo vamos a conseguir con la movilización, eso está claro. Sobre la misma para Luis, el tema, reforzar un poco la pregunta. En el caso chileno, después de la experiencia de no más AFP, de confiar en ir a hablar, conversar, mesas de diálogo, caerse, levantarse, un Estado o una clase política que no escucha, es indolente, se puede confiar ahora en cosas concretas. Estamos hablando de algo aquí y ahora. En este acuerdo político está buscando la clase política con el gobierno, da la idea de que quieren salvar la estantería que se está derrumbando y que el acuerdo político, más allá de salvar a Piñera y la tragedia, es oponerse o ponerle freno a la protesta social que está renaciendo. ¿Qué piensas tú? Ahí. Bueno, lo dijimos con ocasión del estallido. Los de arriba no pueden, los de abajo no quieren. Falta algo en el mundo, al parecer, falta una dirección, falta una nueva organización política que sea capaz de ayudar a la coordinación, a la organización y finalmente a la consecución de lo que la gran mayoría del planeta plantea, que es un mundo absolutamente superior a las formas tradicionales que el capitalismo nos tiene acostumbrados. Esta permanente obsesión por la privatización, por la destrucción del ecosistema, esta obsesión enfermiza por aplastar derechos fundamentales que ya habíamos ganado los trabajadores, la clase obrera en el pasado, esta obsesión por destruir los pilares fundamentales de lo que se consiguió en la Revolución Francesa. Es decir, están acabando con los fundamentos de la civilización contemporánea. Si esta gente no está tratando de llevar a los niveles que ocurrían antes de la Revolución Industrial y antes de la Revolución Francesa, no es exagerado señalar esto, no es exagerado. Para el capitalismo más salvaje quisiera tener las formas de organización jurídica de la época feudal, pero no puede, porque la historia no se puede retroceder, no pueden retroceder, porque la humanidad ha pegado saltos y la única posibilidad, como bien se señaló al principio, es la destrucción total de la humanidad. Pero eso supone además la destrucción de ellos mismos. Y creo que siempre la reserva moral va a ser mucho más fuerte que los intentos inmorales, estos intentos, yo diría, absolutamente condenables de los sectores pudientes del país que quieren a todo precio seguir manteniendo esta cuota de ganancia, esta tasa de ganancia al precio que sea. Yo creo que lo que está planteado en definitiva es, primero, cuidarnos mucho en este periodo de la pandemia. El capitalismo de todas formas va a tratar de volver a la normalidad. Lo está haciendo en Europa, en Chile también lo quiere hacer. Que la gente vuelva a trabajar, que la gente vuelva a los cafés, porque saben fehacientemente, y aquí queda demostrado la máxima, que solamente el trabajo y los trabajadores generamos riqueza. Si los trabajadores seguimos confinados en nuestro hogar, el capitalismo empieza a perder rentabilidad, renta. Miren, se ha dado un fenómeno en esta semana. El capital fiat, este capital especulativo,
logró tasas de rentabilidad muy grandes la semana pasada. ¿Cómo? Esta es la pregunta con sentido que tendría que hacerse la gente. La economía viene cayendo fuertemente. ¿Cómo se explica entonces que las bolsas hayan tenido rentabilidades? Porque la especulación del mundo financiero, del capital financiero, que es quien conduce la economía a nivel planetario, destruyendo la economía real, no puede garantizar en el mediano plazo ni en el corto plazo. Entonces son los últimos sectores de un sistema que está empezando a mostrar su agonía. Y en esa agonía, desgraciadamente, no basta con contentarse con observarla, es necesario que demos un salto. Bueno, en Chile hay resistencia, la gente está saliendo a pelear porque efectivamente está pasando hambre la gente. Y yo tengo la confianza que una vez que superemos la pandemia, ojalá lo más pronto posible, bueno, aprovecho aquí a saludar a varios enfermeros, enfermeras que están jugando un rol fundamental en la lucha. En Chile también lo están haciendo, las enfermeras son, y los enfermeros los que están en la primera línea del combate, con precariedad de artefactos. Imagínate si en Bélgica no tienen los instrumentos, ¿qué podemos decir de Chile? Un país que tiene un ingreso per cápita menos de la mitad de lo que lo tienen ustedes, para que más o menos dimensionemos. Y yo siento que tenemos que cuidarnos mucho para que cuando superemos la crisis sanitaria, volvamos con más fuerza, que aprovechemos el confinamiento para pensar, para reflexionar, para usar estos espacios que estamos usando ahora aquí, de discutir, de debatir, de conocernos más, en beneficio de encontrar el camino más efectivo, más eficiente que nos lleve definitivamente a superar esta forma de organización social que es el capitalismo y que ha mostrado ser absolutamente insuficiente para garantizarnos la vida, porque este capitalismo es incapaz de protegernos frente a un virus como el COVID-19 y nos tiene a muchos trabajadores y trabajadoras, ciudadanos, en las puertas de la muerte porque es incapaz de darnos garantías. Eso es lo que puedo decir. Correcto. Antes de terminar, administración nos dice de los compañeros de administración que quedan 10 minutos, así que lo extendemos. Una cosita antes para que tomen el tema y de ahí vamos finalizando. Un ejemplo, yo soy un convencido de que no todo lo que brilla es oro y que la realidad no es dura. Acá en el 2008, para la crisis bancaria en Estados Unidos y toda esa historia, el Estado sueco le prestó a los bancos suecos 36.000 millones de coronas, que equivale a 400 millones de dólares. Bueno, han pasado 12 años y ese dinero que era prestado nunca se devolvió y todo lo contrario, los bancos siguen repartiéndose las ganancias. Ahora, este mes pasado, el gobierno ha hecho una enorme discusión con los partidos en el Parlamento para destinar solo 25.000 millones de coronas, o sea, no los 36.000 que le prestaron, pero ahí se han demorado y todavía no se resuelve cuánto le van a dar para salir de la crisis. Creo que Natalie quería decir algo. Y hay una última pregunta que quisiera ponerle en la mesa. Natalie. Yo quería decir algo, pero respecto a lo que dijo Mark antes, vuelvo al tema precedente, perdón. Aunque aquí también adelante, no hay problema. Se le ha puesto mucho dinero a los bancos, efectivamente, y siempre sigue siendo la prioridad, pero que Mark decía que este momento es un momento que es fértil, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es la primera vez en la radio que yo escucho que se cuestione, o en la televisión, el sistema neoliberal. Eso antes no ocurría. Y, por ejemplo, ahora estoy escuchando gente, opiniones de periodistas que ya no tienen miedo en denunciar este sistema. Y ese es un cambio bastante fuerte igual. Y que ya dicen, ya no basta con aplaudir a las 8 de la noche, se trata ahora de bajar a la calle. Entonces, efectivamente, yo estoy bastante optimista y quisiera mandar esa energía de decir, oye, hay que juntarse, hay que salir a la calle, es el momento. Y el momento es muy fértil porque la gente se dio cuenta que este sistema ya no funciona. Esa es una cosa, pero hablo harto del miedo siempre porque es lo que a mí me preocupa. Eso se acompaña de leyes, como decía Iris también, que pueden echar a la gente del trabajo sin ninguna razón, cosa que antes no se podía hacer. Entonces ese miedo de perder el trabajo también influencia en que la gente está entre salir a la calle y el miedo de perder la comodidad, de perder su casita con jardín, etc. Pero pienso que realmente es un momento muy importante. O sea, aquí en Bélgica está el desconfinamiento, está empezando de a poco, la gente está yendo a los parques,
está yendo a la calle en septiembre, que hay una gran manifestación por la salud pública y yo creo que hay que realmente más que nunca sensibilizar, más que nunca, como decías tú, Andrea, organizar a la gente. Hay un partido italiano que se llama Asamblea al Popolo, que nació de puras organizaciones chicas de la calle que se constituyeron en partido. No sé por dónde pasan, pero yo creo que hay esperanza porque la gente está mucho más sensible que antes. Y se están armando cooperativas, etcétera. Entonces va a haber como una lucha, yo creo que se vienen tiempos de lucha y de confrontación entre la gente consciente y el resto. Pero Claro. veremos cómo saldremos de esto. Ya, en honor a los minutos que nos quedan, 9 minutos más, estimativamente. Ustedes han escuchado hablar de que hay una discusión a nivel mundial en la intelectualidad, filósofos, Slavoj Zizek, Naomi Klein, Noam Chomsky, Yuval Noah Harari, qué sé yo, Carbonell y Byung-Chul Han. Todos tienen distintos puntos de vista. Por ejemplo, Zizek plantea que de esta pandemia va a devenir una suerte de colectivismo comunista. Noam Chomsky y Naomi Klein que el neoliberalismo ya no va a resultar y que va a salir una sociedad con mayor participación del Estado y de las organizaciones populares. Harari y Carbonell plantean de que una suerte de humanizar el capitalismo y Byung-Chul Han, coreano que vive en Alemania, plantea de que el capitalismo se va a renacer con mayor fuerza. Él no es procapitalista, pero él no tiene ya confianza, es muy negativista en cuanto a que salgamos y que el capitalismo muera. Ahora bien, más allá de todas las diferencias que ellos tienen un punto en común, que no se puede volver a la normalidad pre-pandemia porque fue esa normalidad la que provocó esta tragedia. Mi pregunta es, después de la pandemia, ¿qué tipo de sociedad? Que la respondan súper rápido. ¿Distopía u utopía? ¿Qué nos viene? Bueno, me toca a mí. Creo que van a haber muchos cambios, que es muy difícil predecir lo que puede pasar y que es una tremenda oportunidad para la gente de reaccionar. Por ejemplo, hay cambios geopolíticos, por ejemplo, el mundo occidental se habla mucho del capitalismo, pero el capitalismo va a ser asiático, va a ser chino. Segunda cosa, hay especialistas de la energía que dicen que mismo si el capitalismo intenta continuar, no va a poder porque le va a faltar petróleo. O sea, el pic petrolero ya pasó y sin petróleo no hay electricidad, no hay 5G, no hay muchas cosas. Y no hay tampoco aviones, no hay barcos. O sea, son cambios muy importantes. Y es muy difícil predecir lo que puede pasar en los años que vienen. Y bueno, nosotros tenemos que inventar y inventar nuevas soluciones. Y antes de irme quería que Natalie es demasiado modesta, pero es importante su presencia ahí porque impulsó muchas actividades en Bélgica para apoyar a la lucha en Chile, a varios proyectos, y quería agradecerla por ella. No sé si pueda agregar unas palabras al respecto. Queda 1 minuto para cada uno de los que no han hablado. ¿Yo? ¿Puedo? Sí, adelante. Ya. Cortito, adelante. Cortito, yo quería decir que hay un antes y va a haber un después del coronavirus y yo creo que el camino es el socialismo. Quería aprovechar de mi tiempo de palabra también para llamar a la solidaridad a los países como Cuba y Venezuela que están bajo sanciones. Y yo creo que la lucha es internacional y hay que ser en este momento de crisis solidario entre todos los trabajadores. Perfecto. ¿Quién más? Yo me apunto. Yo entre utopía o distopía creo que al final lucha de clases y ya veremos lo que pasará. La distopía ya la tenemos aquí con todo el aumento de la extrema derecha en Europa. Es una amenaza real. En Bélgica también la extrema derecha está muy fuerte, pero estos son los resultados de la crisis del 2011 políticamente. La configuración política que se va a dar va a depender de la
tengamos los trabajadores y las trabajadoras de organizarnos y luchar para cambiar el sistema, y la crisis solo va a profundizarse para el ministerio de la población, y ese es el papel que deben jugar las luchadoras y los luchadores para intentar cambiarlo. Natalia. Sí, es que me da la sensación que di mi opinión justo antes de la pregunta. Pero sí, pero el detalle ahí. Un poco lo que acaba de decir, estoy de acuerdo con todo. Bueno, que se vienen tiempos de lucha y yo creo mucho en eso, en cooperativas, de la gente que se empieza a organizar a nivel local y que se vienen tiempos de lucha de clase, desde luego, porque que puede que hasta sea bastante violento lo que se viene después. Entonces hay que prepararse y bueno, pero veremos, no sé mucho. Todo lo que dije antes, ya hablé mucho, entonces mejor me callo. No, adelante. En todo caso, todas las soluciones son en colectivo, no individuales. Luis. Exacto. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, creo, bueno, también no creo que esté planteado el tema en una distopía y una utopía. Es lo más cercano a la distopía, porque estamos viviendo épocas tremendamente complejas. Y la posibilidad de soñar, de seguir soñando por un mundo superior a este, creo que está presente en un porcentaje. No creo que, tenemos que tener cuidado, no creo que en la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente lo que quiere es vivir en una sociedad más justa, más humana, menos contaminante. Los ideales socialistas, que creo que yo los comparto plenamente, los ideales socialistas están en un nivel más complejo y tenemos que tratar de socializarlo hoy día. Creo que es el gran desafío que tiene la izquierda a lo largo del planeta. Tratar de conciliar la posibilidad de un mundo socialista con las reales necesidades urgentes que tiene la sociedad. Porque la sociedad tiene necesidades urgentes que han sido arrebatadas y que, como lo dije en la intervención anterior, nos están ubicando incluso en las antípodas de la sociedad capitalista. Se están negando derechos fundamentales y por lo tanto la gente no va a pelear por una sociedad superior si no es capaz aún de tener garantizada la salud, la vivienda, la educación, el trabajo. Son cuestiones fundamentales, son los estándares mínimos que el capitalismo nos está destruyendo, y por lo tanto creo que hoy más que nunca es posible la unidad de los sectores que luchan. Hoy más que ayer es posible la unidad contra los partidos, y quiero decirlo responsablemente, contra los partidos que se han convertido, ya no en el vagón de cola, se han convertido en la locomotora de los planes de ajuste del Fondo Monetario, las grandes corporaciones, principalmente financieras. Es decir, los partidos con las burocracias sindicales, las grandes centrales de allá de Europa, son las que tienen al mundo del trabajo en las condiciones en las que estamos viviendo, por las permanentes tradiciones, por los permanentes acuerdos espurios que pactan en contra de los trabajadores, dañando lo más importante, la democracia. La gente no cree en la democracia porque la democracia es ver a burócratas, a políticos de mierda que negocian permanentemente contra nuestros intereses. Por eso la gente no participa, por eso en Francia gana la derecha, por eso en Europa está ganando la derecha, con ese discurso, con el discurso del apoliticismo. Y nosotros tenemos que restituirle a la gente la posibilidad de soñar con un mundo, como decía bien Andrea, un mundo más justo, un mundo donde el ser humano sea el fundamento principal, y creo que yo particularmente creo que estamos en ese empeño. Yo quiero desde Chile agradecerle a los compañeros porque sé el esfuerzo que han hecho cuando nosotros el 18 de octubre nos pusimos de pie. Nos costó mucho a los chilenos, y ustedes tienen toda sangre chilena, la mayoría entiendo, tienen sangre chilena, y han sido exiliados por razones diversas, razones políticas la gran mayoría, pero a ustedes les llegó mucho el 18 de octubre. Miren, y Chile era un país caricaturizado por el resto de América Latina. Nos decían a nosotros, muy amigos de Argentina, de Brasil, ¿hasta cuándo aguantan los chilenos? ¿Qué paciencia tiene este pueblo? ¿Cómo pueden soportar tanta miseria, tanta mentira? Nos mostraban los indicadores. Chile, el paraíso para la inversión, porque vendían el mejor activo, la paz social. Pero el 18 despertamos con una furia que nunca se había conocido en Chile. Así que les quiero agradecer a Natalia por el esfuerzo que ha hecho de solidaridad. Bueno, a los enfermeros, para que los pueda nombrar, grandes compañeros, a Marco, a Ilis, Marco y Suecia, gracias. Marc, sí, y a Andrea. Un abrazo muy grande, compañeros, y empecemos a acercarnos más, que la tecnología nos acerque. Así que un abrazo muy grande. Y mantenemos contacto entonces. Sí.
Exacto. Arriba los que luchan y las que Arriba. luchan. Y las que Arishi luchan, huevo. Un gusto. sí. Chao, adiós. Chao, chao. Chao, Muchas chao, gracias. chao.